Bien, buenas tardes. Vamos a ver la clase. ¿Ok? A ver lo siguiente. La clase de hoy vamos a trabajar básicamente con el algoritmo de Newton-Raphson, el método que se explicó en teoría en la clase de teoría de Bloom en la computadora. ¿Y ahora se escucha mejor? ¿Aló? ¿Se escucha lejos? Vamos a grabar. Bien, entonces, la clase de ahorita vamos a enfocarnos es a trabajar con el método de Gauss, perdón, de Newton-Raphson, como es que se utiliza el algoritmo correspondiente. Esta vez no me voy a detener a deducir el algoritmo, ni mucho menos. ¿Se escucha lejos de nuevo? A ver, ¿se escucha lejos? ¿Aló? ¿Me escuchan? No, lo que tengo que hacer es hablar cerca del micrófono. No me queda otra opción. Déjame hacer una última prueba. Está en el máximo. ¿Me escuchan ahora? Bueno, voy a hablar entonces lo más pegado posible entonces del micrófono. Ok, bien. El algoritmo de Gauss, perdón, de Newton-Raphson, ok, es un algoritmo bastante sencillo. Si ustedes han visto cómo se trabajan los algoritmos de Newton-Raphson, disección, secante, etcétera, Gauss-Jacobi, Gauss-Seidel, es básicamente la misma lógica. ¿Qué es lo que hay que hacer? Primero hay que iniciar una variable contadora, esta variable iterativa y que nos va a servir para poder saber en qué iteración nos encontramos y a qué posición dentro del vector de valores de X y valores de Y se encuentra alojado un determinado dato. ¿Ok? La primera instrucción de este algoritmo, que es el de Newton-Raphson, es simplemente para crear la variable y asignarle un primer valor, que sería el valor 1, ¿okay? Que corresponde a la primera iteración, que a su vez corresponde a la primera posición en el vector X y el vector Y. ¿Okay? Recordemos que X y Y va a almacenar las estimaciones sucesivas, las iteraciones sucesivas de los valores de X, hasta llegar a la estimación del valor solución de X y de Y, que son las ordenadas y abscisas, las abscisas y ordenadas del punto de intersección de las dos superficies con el plano z igual 0. ¿Okay? Esos dos primeros valores, por supuesto, nosotros los ingresaremos a mano, los ingresaremos a través del comando input. ¿Okay? Las otras entradas que ustedes tienen que hacer son de epsilon, ¿okay? Del método. Van a ingresar las ecuaciones de la superficie F, la ecuación de la superficie G, y las ecuaciones de las derivadas parciales de F con respecto a X e Y de G con respecto a X e Y igualmente. Luego viene el desarrollo de un bucle. Dentro del bucle van a programarse las asignaciones, se van a crear la matriz A, que es la matriz que contiene las derivadas parciales, esa matriz que se parece a un jacobiano. Bueno, ahí van a programar directamente escribiendo. Ojo, este programa está diseñado para trabajar solo con sistemas de ecuaciones 2 por 2, dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿ok? O dos superficies, más nada. Por lo tanto, la matriz que se va a programar aquí, la matriz de las derivadas parciales, es una matriz de dos filas por dos columnas estrictamente y siempre se va a manejar de esa manera. ¿De acuerdo? Luego, como vamos a programar el método de Kramer dentro de este bucle, vamos a definir la matriz A1 y una matriz A2, que son justamente el resultado de agarrar a la matriz A y sustituir la primera columna de A por la columna de los términos independientes del sistema de ecuaciones, que vendrían siendo los negativos, el negativo de F evaluado en X y el negativo de G evaluado en X y Y. ¿Ok? Lo mismo sería con la matriz A2. La matriz A2 del método de Kramer sería el resultado de agarrar la matriz A y sustituir su segunda columna por los negativos de F y G, que son los términos independientes
del sistema de ecuaciones que se dedujo en la clase del lunes. ¿Ok? Para mayor información, de mayor detalle, revisen los videos correspondientes o incluso pueden ir a revisar en las láminas pues, de esa clase. Bien. Luego se plantean las ecuaciones iterativas para x e y, ¿verdad? Que sería xy más 1 igual al x de y más el cociente de Kramer, ¿ok? De los determinantes, el determinante de la matriz A1 entre el determinante de A. Esas son funciones que ya existen, ya están programadas en Octet. Eso forma parte de la librería de funciones de Octet, el determinante de una matriz. Esta misma plantilla se aplica para las estimaciones de Y. Luego se calcula la norma, ¿ok? Que es la raíz cuadrada de ¿qué cosa? De la suma de los cuadrados, de las diferencias de las estimaciones en X, es decir, agarrar el delta X, X más 1, menos XY, elevarlo al cuadrado, más delta Y más, Y de Y más 1, es decir, delta Y sub Y, que es Y de Y más 1 menos Y sub Y, elevarlos al cuadrado, sacar la raíz cuadrada de todo eso, y esa es la norma de ese vector, el vector de los delta X, delta Y, por las palabras. Se incrementa el valor de Y en una unidad y después se evalúa el criterio de parada, que es agarrar esta misma norma que acaban de calcularla, compararla con el epsilon que ustedes ingresan al principio. Si en algún momento, en alguna iteración, esto se tiene que hacer verdadero. Mientras sea falso, se tienen que repetir estas operaciones. Hasta que en algún momento esto se haga verdadero, se sale del bucle y bueno, se ejecuta, se asigna el último valor alcanzado en X y en Y, se asignan a estas variables que serían XS de X solución y Y solución, solución de X, solución de Y. Estos valores de X y Y se ingresan en las funciones, ¿ok? Que representan la superficie F y la superficie G y nos dan los valores de F y G cuando son evaluadas en las soluciones para X e Y. Y esto es para saber qué cosa. Como nosotros estamos igualando las superficies, estas dos superficies, a el plano z igual 0, cuando se alcance estas soluciones y uno las mete en las ecuaciones correspondientes, ¿a qué debe ser igual o a qué debe tender estos resultados de f y g? También tienen que tender a 0. Y luego se muestran con estos printf los resultados correspondientes. Vamos a hacer entonces la primera corrida de este programa para resolver el problema que se vio el lunes pasado. Okay. Vamos a separar las pantallas. Vamos a meter por acá. Vamos a resolver el primer problema. Este que está aquí. Vamos a ejecutarlo. Listo. ¿Cómo se interactúa con el programa? Bien sencillo. Uno va a meter los datos iniciales. En este caso sería x1 y y menos 1.7 o menos 1,7. x1 y menos 1.7. Recuerden que el operador de parte decimal es el punto. No voy a usar coma porque van a inducir un error. Luego pide el epsilon, que es de 0.01, y pide después la función. Atención con la forma como ustedes van a ingresar la función. La función tienen que ingresarla utilizando la notación arroba. Arroba, abren paréntesis, x, y, cierran paréntesis y luego escriben la ecuación completa de la función. X potencia al cuadrado más y potencia al cuadrado menos 4. Verifico a ver si no tecleé algo mal, está todo en orden, le damos enter y ahora me pide la ecuación de la superficie G arroba xy y se escribe la ecuación de la superficie exponencial de x, ¿verdad? Más y menos 1. Ahora me pide las ecuaciones de las derivadas parciales. Aquí las tengo por acá desarrolladas. La misma nomenclatura, arroba xy, cerramos paréntesis y escribimos 2 por x. Arroba x, y, la ecuación de la parcial de f con respecto a y es 2y. 2 por y. Otra vez arroba. La parcial de g con respecto a x es exponencial de x. Y por último, arroba x, y,
La ecuación de la derivada parcial de g con respecto a y es 1. Apretamos Enter y este es el resultado. ¿Cómo se analiza este resultado? Bien sencillo. Este sería la solución, la estimación de solución para X y la estimación de solución para Y. Quiere decir que para z igual 0, el punto donde se intersectan las dos superficies con el plano z igual 0 es de coordenadas 1.004169 y y igual a menos 1.729637. Si este par de valores los metemos en las dos funciones, en la función f y en la función g, fíjense el resultado que da un valor bastante cercano a 0 en ambos casos, ¿ok? Lo cual es esperado porque las dos funciones se están igualando al plano z igual 0, es la intersección de esas dos funciones con z igual 0, por lo tanto, es de esperarse que las dos funciones den valores cercanos a ese valor, ¿ok? A 0. Aquí nos dice el número de iteraciones, que es este k igual 2. Bueno, quiere decir que, el trabajo se hizo de forma rápida y eficaz, pues. ¿Ok? En 2 iteraciones obtuvo un resultado bastante satisfactorio. Vamos a hacer la prueba ahora con otro, a ver, con otro problema. Pero antes de trabajar con ese otro problema, vamos a pasar de una vez a explicarles cómo van a trabajar en el parcial. Porque en el parcial a ustedes no les van a dar el dato. Sí, Alejandro, eso está en el módulo 7. Esos algoritmos están en el módulo 7. En el parcial, si a ustedes les toca trabajar esto de forma tabular, a ustedes les van a dar los valores iniciales de X e Y, ¿sí? Pero si les piden hacer esto en Octave, con Octave, ¿ok? Entonces ustedes no van a tener esta información. A ustedes les van a dar, es otro tipo de información. Les van a decir las ecuaciones, ¿verdad? Vamos a ver cómo se ve esto en ejercicio por aquí que tengo. Ecuaciones, ejercicio de sistemas de ecuaciones no lineales. Si tienen que resolverlo por Octave, ustedes tienen que primero graficar en 3D y escoger ustedes mismos cuáles son los puntos correspondientes. Fíjense que a ustedes les pueden decir, bueno, miren, problema tipo. A ustedes les pueden decir, bueno, agarren y calculen esto, la intersección de dos superficies con el plano z igual 0 y les van a decir, grafique para, la superficie, ok, ambas superficies, para un rango de valores en X, en Y y en Z. ¿Ok? Entonces ustedes tienen que utilizar la herramienta de graficación correspondiente. ¿Ok? Ahorita mismo les voy a enseñar cómo se grafica en 3D. ¿Ok? A continuación. Para graficar, bueno, eso también, al igual que la graficación de funciones de una variable, se requiere de una serie de pasos. Así como, por ejemplo, cuando uno grafica en funciones de una variable, uno tiene que crear el vector en X, el vector en Y, y después escribir un comando que es el plot para poder graficar en 2D, en 2D, en el plano, ¿verdad? Para graficar en 3D es un poquito más complicado. ¿Ok? La buena noticia es que para ustedes, y ya está montado en módulo 7, para ustedes se les creó un programa o un conjunto de programas que les permiten a ustedes poder graficar de todas las formas posibles. ¿Ok? Está lo que es gráfico de contorno, curvas de nivel, que es el que van a utilizar para el parcial. Está lo que se conoce como el gráfico por mallas o retículas. ¿Ok? Y está el gráfico por superficie cerrada, por superficie rellena. Vamos a ver cada uno de estos. Ya en estos ya se incorporan, por ejemplo, lo que es la creación de un vector en X, un vector en Y, convertir esos vectores en matrices, meter las ecuaciones de las funciones y después utilizar las ecuaciones, un comando parecido al plot, pero que se llama surf, ¿ok? En el caso de gráficas de superficie rellenas. En el caso de retículas sería mesh, que es para crear superficies por mallas abiertas, ¿ok? Y después el contor, que es el que te genera las curvas de nivel. O sea, ustedes van a trabajar directamente con estos programas. Les voy a enseñar cómo interactuar con ellos. Vamos a trabajar primero con el de surf. Vamos a hacer la prueba, por supuesto, con el primer programa con el que trabajamos ahorita, con el primer problema, perdón.
Déjenme añadir rapidito. Aquí ahorita no recuerdo cuál era el rango para este problema. Dame un segundo, tengo que pensar rápidamente. Ajá, Y es negativo, está por aquí, y en X es positivo. Entonces X, esto es Y. El Y debería ser de 0 a 3. Y en X debería ser de 0 a menos 3. Ok. Bien. Vamos a probar entonces surf. Ejecutamos surf. Lo primero que hay que hacer es entonces saber de dónde a dónde vamos a graficar en X, en Y, básicamente, con base a esos dos. En X vamos a ir, por ejemplo, vamos a ir de 0 con un incremento de 0.1 de una décima, ¿verdad? Hasta 3, puede ser. Fíjense cómo estamos ingresando los datos de X. Los estamos ingresando como un vector. El vector de Y sería para saber más o menos cuál es el rango de valores que queremos que se represente de la función en el eje de las Y. Aquí vamos a ir desde menos 3 con un incremento de una décima hasta 0. ¿Ok? Ahora me pide la ecuación de la función. Vamos a graficar la primera función, que sería la función f, pero atención, vamos a utilizar también la nomenclatura arroba, ¿verdad? Pero como vamos a graficar, tenemos que utilizar también la notación punto. En este caso, la notación punto hay que usarla para las potencias. Esto sería x punto potencia al cuadrado más y punto potencia al cuadrado menos 4. Observen qué va a pasar ahora. Se genera un gráfico. Vamos a ver. Listo. Se generó un primer gráfico, el gráfico de f. Voy a dejarlo quieto por aquí. Y él dice, para graficar una segunda función, ingrese 1. De lo contrario, 0. Como vamos a ingresar la segunda función, que es la de la superficie G, vamos a teclear aquí 1. ¿Ok? Y ahora me pide la ecuación de la superficie G. Arroba x, y, ¿verdad? Y después escribimos la ecuación. Exponencial de x más y menos 1. Le damos Enter. Ya está listo, ya se cerró la aplicación. Vamos a ver cómo se ve la figura. Pueden observar, aquí está entonces la gráfica, así se ven las dos gráficas. Voy a activar este control que permite girar, ¿verdad? Permite ver cómo se ven las dos superficies. Aquí puede verse el detalle de las curvas alabeadas, que son las que permiten la intersección. O sea, las dos superficies se intersectan entre sí a través de una curva espacial que se conoce como la curva alabeada. Pero esta curva, cuando se intersecta con el plano z igual 0, que está por acá, esa curva se intersecta con ese plano según un punto. Ese es el punto que ustedes tienen que hallar con el método de Newton-Raphson. ¿Ok? Ahora bien, fíjense que la forma de esta superficie, ¿verdad? Es una superficie que tiene unos patrones de colores bien específicos. Mientras más abajo en el eje Z se encuentra la superficie o se encuentra un punto en la superficie, más oscura está coloreada. Mientras más sube, más claro es el patrón de colores. ¿Ok? Esa es una de las primeras cosas que pueden apreciarse de este plano, de este par de Profe, superficie. tengo una Sí, duda. adelante. Si yo quisiera calcular el punto en z igual 0, ¿cuál rango de valor tendría que tomar en ese caso? O sea, lo veo en esa gráfica, ¿no? Para poder No, calcular no, esa... en esta gráfica en todo caso tú puedes ver el rango de valores en Z, pero eso ya vamos para allá, ya vamos para allá. Les estoy simplemente mostrando cómo se ve en la superficie. Ah, ok. Con donde se puede ver claramente a partir de qué valores uno puede arrancar el método de Newton-Raphson, eso se ve en los gráficos de contorno o curvas de nivel, como se conoce también, ¿ok? Ok. Vamos por partes, no te me adelantes. Entonces, bueno, esta es pues la forma de graficar en 3D, ¿ok? Este es el primer tipo de gráfico que se conoce como el gráfico de superficie cerrada, o sea, es como la superficie tapada, pues. Bien, vamos a ver el segundo tipo de gráfico que se conoce como
el superficie de retícula abierta, el mesh. Ok, vamos a ejecutarlo. Vamos a utilizar también el mismo conjunto de vectores. Fíjense que la diferencia no es mucha. Pareciera que ejecuté el mismo programa. Ah, sí, volví a ejecutar surf. No, no, tenía que ejecutar era mesh. Vamos a darle 0. No quiero graficar más nada. Claro, lo que pasa es que lo tengo aquí. Me está aquí tapando esta broma. A ver. Ah, es que no lo había abierto. Puede ser que lo cerré. Este es. Ajá, aquí está. Fíjense que a diferencia de el gráfico hecho con superficies cerradas, el de retícula abierta, es un gráfico que es más clarito, pero ¿por qué? Porque es como, imagínense que fuese como una malla, pero que uno puede atravesar, pasar cosas a través de cada una de las celditas, es como una malla abierta, pues, ¿ok? Una mallita, pues, como una tela metálica, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es mejor? ¿Con cuál es mejor trabajar? Depende de la capacidad de memoria de su computadora, de la calidad de la tarjeta gráfica, etc. Para computadoras con pocos recursos, yo aconsejo trabajar, si quieren graficar superficies y ver cómo se visualizan en 3D, curiosear un poco cómo se ven las cónicas y todo eso, yo recomiendo utilizar el segundo tipo de gráfico, que es el mesh, el retícula abierta, porque consume menos memoria. ¿Ok? Aparte que es como más agradable para la vista. Vamos a graficar el segundo, la segunda parte, diciéndole 1 al programa y graficamos la segunda función. A ver cómo se visualiza. Y aquí está el gráfico. Entonces, fíjense cómo aquí se ve, se aprecia aquí la curva labiada, el z igual 0. Ahora les voy a enseñar cómo se ve esto con curvas de nivel, ¿ok? Las curvas de nivel famosas. Pero para trabajar con curvas de nivel necesitamos también asignar otro parámetro, parámetros en Z. Hasta el momento solamente hemos trabajado con parámetros en X y en Y. ¿Ok? Ahora vamos a contemplar los parámetros en Z. ¿Qué son las curvas de nivel en pocas palabras? Es agarrar estas dos superficies que tenemos aquí graficadas e intersectarlas con diferentes planos de diferentes planos de Z. Z0, Z1, Z-1, Z5, Z-5. Cuando uno intersecta estas superficies con diferentes planos horizontales de Z, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Que se van a generar curvas que se van a ver que cuando uno las mira desde una proyección, de una vista de planta, como uno las ve desde arriba, se van a ver como si fuesen curvas de nivel, literalmente. De repente, si hay algún estudiante de ingeniería civil que haya visto de geometría descriptiva, rampas, curvas de nivel y cosas por ese estilo, topografía, bueno, se ve como una vista topográfica, ¿ok? Es como una vista topográfica de las superficies. Bien, vamos a hacer ahora el análisis, pero por curvas de nivel, que ahí que ese es el que más interesa y que ustedes tienen que aprender a trabajar cuando vayan a resolver estos problemas con Octet, problemas de superficies con Octet. Para ello vamos a fijarnos, vamos a trabajar con las curvas de nivel desde z-5 hasta z igual 5, porque es más o menos el rango donde están son lo más conveniente, pues, para poder ubicar dónde están las curvas de nivel, las intersecciones, pues,
con el plano z igual 0. Vamos desde menos 5 hasta 5. Cerramos acá. Me voy al editor. Busco el que tiene que ver con contour. Lo ejecutamos. Me pide valores de X. Serían estos mismos que están acá. Los de Y. Y como les decía, ahora me está pidiendo valores de Z. Fíjense que en los anteriores no. Ahora sí. Los de Z también los vamos a meter como vectores. Dijimos que íbamos a ir de menos 5 con un incremento de 1 unidad hasta 5. Es decir, vamos a definir las curvas de nivel desde z igual menos 5 hasta z igual 5, pasando por z igual 0, de 1 en 1. Le damos Enter y nos pide las funciones. Tenemos esta primera función. Metemos. Ajá, ahora fíjense que se debe estar generando. Fíjense, se acaban de generar las curvas de nivel. Las curvas de nivel de la primera superficie. Así es como se ve, por ejemplo, la intersección de la superficie con z igual menos 1. ¿Lo ven? Esta curva que se ve aquí. Aquí se ve la intersección de la superficie con z igual menos 2. ¿Por qué? Porque aquí se ve los valores. Menos 2. Yo creo que es menos 3, perdón. Este es menos 3. Este viene siendo la curva de nivel menos 1, porque te aparecen las etiquetas por acá. Y la curva de interés que a nosotros, de nivel que a nosotros nos interesa, de la cual tenemos que hacer el seguimiento, es la curva a nivel con z igual 0. Esta es la intersección, fíjense bien, la intersección de la superficie F con el plano z igual 0. Cuando generemos las curvas de nivel de la superficie G, se va a generar otro conjunto de curvas, pero vamos a fijarnos en aquella curva que es la que surge de la intersección de la superficie G con z igual 0, y esa curva de nivel se va a intersectar con esta primera curva de nivel. Y en ese punto de intersección, esa es la solución del sistema. No sé si me captaron la idea. Vamos a darle sí. Y vamos a incorporar la segunda ecuación de la segunda superficie. Listo. Veamos. Entonces, fíjense que aquí están las primeras curvas, las curvas de nivel de la primera superficie, y estas son las curvas de nivel de la segunda, estas que vienen así. Fíjense que la curva de nivel z igual 0 está por acá. ¿Verdad? Vamos a poner el cursor. Aquí viene z igual 0, y esta z igual 0 se intersecta con esta otra z igual 0 que está aquí. Fíjense que entonces aquí está el punto de intersección. ¿Lo ven? Ese es el punto de intersección. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Elegir un punto de coordenadas x, y, que van a ser el x sub 0 y el y sub 0 que estén lo más cerca posible de ese punto de intersección. Para ello, nosotros podemos agarrar y, ¿cómo se llama? Activar la función malla, ¿ok? Y podemos ver aquí los diferentes valores. Fíjense que, por ejemplo, aquí podemos agarrar para x igual a 1, ¿ok? Y para y igual menos 1,5, ese puede ser un valor inicial. Si quieren, pueden también hacer un zoom alrededor del punto donde se intersectan esas dos curvas de nivel. Y aquí tenemos una vista mucho más precisa, con x igual a 1, ¿ok? Y con y igual a 1,75 o 1,7, pareciera que está más cerca de menos 1,75, ¿verdad? Bueno, casualmente, son justamente alrededor de esos valores es que están planteados los valores iniciales. ¿Lo ven? Entonces, bueno, en este caso nosotros ejecutamos el método de Newton-Raphson con x igual a 1, con toda la razón del mundo, porque fíjense que está bastante cerca del punto de intersección. Y con y igual menos 1,7. Menos 1,7, vamos a volver a hacer autoescalado. Aquí está 1,7.
Pero de repente pudo haber sido mucho más rápido trabajar con menos 1.75, ¿verdad? Bueno, vamos a ejecutar el programa nuevamente, pues, pero con menos 1.75 y con 1. ¿Ok? Vamos a Octave de nuevo. Limpiamos todo esto. Habíamos dicho entonces, para x igual a 1, y para y menos 1.75. El epsilon de 0.01, la función, otra vez escribir la función. Vamos a escribir esto rapidito. Las derivadas parciales. Bueno, fíjense que con 2 iteraciones se obtiene el resultado. Creo que con la anterior era 3, no recuerdo. Pero fíjense que con eso, con un punto de partida mucho más cercano, se obtienen valores mucho más precisos. ¿Cómo sé que son más precisos? Porque cuando se meten los valores en las funciones correspondientes, las ecuaciones de las superficies correspondientes dan valores muchísimo más cercanos a cero. Recuerdo que los otros no eran tan cercanos así, a este punto, hasta este punto. ¿Ok? Entonces, bueno, la calidad del resultado final también depende de qué tan cerca se tome el punto inicial. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta el momento sobre cómo trabajar? Entonces, fíjense, lo que se tiene que hacer en el parcial, a ustedes se les va a dar la información suficiente para que ustedes puedan trabajar es con este programa. Si van a resolver sistemas de ecuaciones lineales en el parcial usando Octave, ustedes tienen que trabajar es solo con la graficación de contour, las gráficas de contorno o curvas de nivel y el programa de Newton-Raphson. Más nada. A ustedes no se les va a pedir que trabajar con SUF ni con Mesh. Igual yo lo enseño en clase, pero más que todo para que tengan la oportunidad de ustedes probar por su cuenta y ver cómo se ven los gráficos en 3 dimensiones. Pero lo que realmente importa para la solución de los problemas es trabajar con las curvas de nivel. ¿Ok? Para que ustedes puedan trabajar con las curvas de nivel, ¿qué información les tengo que proporcionar en el enunciado del problema? Les tengo que dar, por supuesto, las ecuaciones de las superficies y los intervalos de graficación en X, en y en Z, que es lo que justamente pide Contour. El rango de valores en X, el rango de valores en Y y el rango de valores o curvas de nivel en Z. ¿Ok? Para que ustedes puedan trabajar, básicamente. ¿Ok? Eso es lo que hace falta. Pues nada. De hecho, inclusive ustedes pudieran simplemente, se puede trabajar solamente con z igual 0 para que no sea, para que no tengan que estarse enredando la vida con tanta ensalada de curvas de nivel. Simplemente ponen las curvas de nivel z igual 0 donde se intersecten, ahí con eso es que trabajan. Vamos a hacer la prueba con otro ejercicio antes de pasar a otro tipo de problema. Vamos a resolver el segundo problema que quedó planteado en la clase del lunes, aprovechando que todavía nos queda algo de tiempo. Vamos a el segundo problema. El segundo problema consiste de hallar la solución para este par de superficies, ¿ok? Con el set intersectándose con el plano z igual 0, ¿ok? Vamos a graficar en X. Vamos a primero hacer el gráfico con Mesh. Vamos a trabajar para ver cómo se ven los gráficos, ¿ok? Ay, lo cerré, ay, qué tonto.
Vamos a graficar de 0 a 5 en X. Y también de 0 a 5 en Y. Me quedan 3 minutos exactamente. Vamos a graficar el segundo. Ya. Ay, por alguna razón solo se graficó una. Se graficó una. Faltó una. ¿Por qué no se ven? Vamos a volver a graficar. Algo pasó. Aquí está la primera. Ahora sí se ven las dos. No sé, alguna tontería pasó. Debe ser que fue un problema de memoria de la computadora. Bueno, ya queda exactamente menos de un minuto. Vamos a echar un vistazo a este gráfico. Fíjense cómo se ve la curva labiada, que es la según la cual se intersectan las dos superficies. Y fíjense por dónde está el nivel Z igual 0. O sea que por aquí, en algún lado de esto, está la intersección. Si hay intersección. Voy a dejar de compartir pantalla, voy a suspender brevemente esta sesión y nos vemos entonces en la siguiente. Por favor, no se retire para continuar con el resto del ejercicio. Ok, nos vemos en breves instantes.